A toda esa audiencia que está conectada en los 101.7 de Julián Radio. Estamos iniciando nuestro programa número 25 de Simbiosis, nuestro programa educomunicativo de inclusión. Recuerda pues que aquí buscamos tender puentes para ir derribando poco a poco barreras, y el conocimiento es una forma de derribar barreras, ¿verdad, José? Te damos la bienvenida. José Pinargote nos está acompañando acá en cabina. Lo extrañábamos, José, qué gusto tenerle acá, buen día. Bueno, muchas gracias, Jackie, y muchas gracias a toda nuestra querida audiencia de aquí de Julián Radio. Como ya lo dijiste, mi nombre es José Pinargote y estoy el día de hoy acompañándoles, pues yo también les había extrañado mucho. Y bueno, cumpliendo esa ardua labor de Simbiosis como programa educomunicativo, de seguir derribando esas barreras mentales, esas barreras tradicionales y sociales para construir los puentes que nos lleven hacia una verdadera inclusión. ¿No es así, Gregorio? Muy buenos días a toda la audiencia que se engancha a través de Radio Universitaria 101.7 y nos siguen a través de www.julian.edu.es y nuestro fanpage que nos pueden seguir @Simbiosis Julián. Así es, como tú lo dijiste, estamos tratando de construir puentes para derrumbar todas esas barreras que se crean alrededor de este maravilloso entorno de que se busca crear un proceso de inclusión día a día y eliminar los estereotipos y cada matiz que se pueda crear alrededor de esto. Buenos días, Katiuska. Buenos días, compañeros y Jacqueline, bienvenidos. Estamos en el programa 25 con dentro con una reflexión. Nada cambia, si no cambia nada, un solo pensamiento positivo te puede cambiar la vida. Yo puedo. Gracias, Katy, por traer ese lindo mensaje que nos permite reflexionar sobre que somos capaces y podemos. Pero también nos está acompañando en esta mañana, bueno, él ya es el producto nuestro, le decimos, porque nos ha acompañado en varios programas, casi que toda esta temporada lo hemos tenido acá. Gratamente digo que lo hemos tenido acá, me refiero al licenciado Tyron Moreira. ¿Cómo estás, Tyron? Buen día, gracias por acompañarnos una vez más. Él siempre nos trae esas luces en cuanto a los temas que están relacionados con la discapacidad física, que es una agenda que hemos venido tratando ya durante varias semanas, pero como ha dado mucha tela que cortar, aún gratamente digo, pues, para nuestra satisfacción, seguimos contando con Tyron. Buen día, Tyron. Buen día, muy agradecido de esta invitación nuevamente. Como lo han mencionado, ya tenemos varios programas y esperamos, continuar para colaborar con algunos pensamientos, con algunas ideas de la ciencia con respecto a las discapacidades que pueden presentar, y sobre todo lo importante es eliminar esa discapacidad física de las personas aparentemente sanas. ¿Sí? Entonces estamos aquí y esperemos continuar con este programa. Muchísimas gracias, Tyron. Bueno, pues hoy estamos con casa llena. Contamos también con la presencia de una invitada muy especial. Ella es una estudiante del curso de nivelación. Me refiero a Gema Cedeño, que nos está acompañando hoy y va a compartirnos más adelante pues su testimonio de vida. Recuerden que estamos abordando el tema de la discapacidad física y contamos aquí con Gema. Es un gusto saludarte, Gema. Pues si nos saludas aquí a toda la audiencia que está enganchada ya en los 101.7 y a través de el streaming, el Facebook Live de @Simbiosis Julián y también de nuestra universidad. Gema, buen día. Hola, buenos días con todos. Pues sí, estoy un gusto venir aquí con todos. Buenos días. Me gusta venir aquí a hablar con todos sobre discapacidad física, como nosotros podemos todo. Gracias, Gemita. Bueno, y vemos que está acompañándole también la mamá. Gema me decía, bueno, mi mami es mi compañera, casi mi sombra, la cuida mucho. A ver si la mamita también aprovecha el espacio y envía un saludo a toda la comunidad universitaria y a todos los que nos están escuchando a través de Julián Radio. Muy buenos días, le agradezco a todos por estar aquí, mi hija Gemita compartiendo con ustedes, le agradezco de todo corazón y ella le va a compartir todo su caso, la enfermedad, todo lo que ella pasó. Así es. Un gusto. Bueno, ¿cuál es su nombre, amiga? Fanny García. Fanny García.
Bueno, doña Fanny, aquí la vamos a tener, quizás por ahí, entre varias pausas del testimonio que comparta su hija, usted pudiera hacer alguna acotación extra, siempre que no las ponga en evidencia. No nos exponga a Gemita para que no se nos vaya a sentir avergonzada. Gemita, gracias Gema y gracias Fanny por acompañarnos. Bueno, pues para iniciar este primer bloque quisiéramos ya arrancar contigo, Gema. Este primer bloque siempre lo hemos dedicado a los testimonios y más adelante estaremos escuchando a Tyron, pues que nos va a traer, vamos a ahondar un poco sobre las discapacidades físicas que son derivadas de las afectaciones neurológicas. Por ahí estaremos mencionando, bueno, Tyron básicamente aspectos sobre las lesiones por corte de médula espinal, las lesiones del nervio radial y algo del síndrome de túnel carpiano, que ya es bastante común y sobre todo en las oficinistas. Tengo algunas compañeras que padecen de este síndrome, ¿sí? Es bastante molestoso y está considerada dentro de las discapacidades físicas, si no me equivoco, y si me equivoco, pues Tyron me corrige más adelante porque tú serás el encargado de darnos todas las luces, las orientaciones al respecto. Bueno, Gema, empezamos contigo, Gemita. A ver si te acercas un poquito más al micrófono. Gema. Sí, nos ubicamos. Bueno, dentro de la discapacidad está considerada que tienes una discapacidad física, que entiendo ha sido adquirida, ¿no? No naciste con ella, fue adquirida. No, así no. Fue por un accidente que yo era cheerleader. Usted era cheerleader. ¿Cuántos Sí. años tenía o hace cuántos años fue? Eso pasó en 2014 cuando Hace 5 años, claro. Ya, 5 años. que pasó un año que estaba ahí practicando y estaba cansada, unos problemas y ahí pasó mala suerte. En alguna maniobra te caíste. ¿Cómo fue? Sí, ahí fue que fue en una subida y bajada de cheerleader, que es normal que uno tiene que practicar. Y en ese momento yo estaba en blanco, todo el mundo también se quedó en blanco. Y ahí fue que pasó, ¿Te caíste? me caí. ¿Como de qué altura? Digamos que alguien estaba encima de mí y en una, no sé más o menos cuánto sería. Bueno, el golpe, ¿qué nos dice la mamá? Que hacían de pirámide, había una pirámide aquí de alumnos, ahí la segunda y en Ajá. la tercera estaba ella. Ah, Y ya iba estaba en la a tercera hacer pirámide. una pirueta, así, Acérquese un poquito más al micrófono, a ver. iba a hacer una pirueta. Y entonces, ¿cómo se llama? Los compañeros no la alcanzaron a agarrar. La agarraron fue de abajo del pie, del tobillo. Y ahí donde la cabecita se le fue a estrellar contra el piso. Ah, eso era lo que quería saber y era lo siguiente que iba a preguntar, que en el momento de la caída, ¿qué fue lo que se golpeó? Fue la cabeza, ¿no? Es lo que estoy escuchando ahora. Te acercas, Gema, un poco el micrófono siempre que vayas a Me cogieron de digamos que en la cadera para los pies me cogieron y el brazo, la cabeza llegó al piso. Ah, te alcanzaron a coger las extremidades, pero tu cabeza tocó el piso, se golpeó. Directamente. Ajá, y bueno, luego que te llevan al hospital, a la clínica, bueno, no sé, donde sea, que te hayan dado la primera atención de auxilio, ¿qué fue lo que determinaron? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué dijeron al respecto? Allí la mamá, si nos ayuda, si se acerca un poquito más al micrófono también. Bueno, mire, la llevaron al hospital. De ahí en el hospital a mí me llamaron la profesora. Me dijo que fuera, que había tenido una caída, pero que no me asustara. De ahí yo cogí rapidito, me fui al hospital. Pero cuando yo entré al hospital, ya ella no me reconoció nada. Estaba convulsionando, tirando baba por la boca, que convulsionaba. De ahí, ¿cómo se llama? Yo preguntaba y los doctores me decían que ahí no tenían los aparatos adecuados para ella, que ahí no podían hacer nada porque
prácticamente estaba grave. De ahí yo tengo un sobrino que trabaja en el seguro, entonces yo lo llamé a él, me dice, pero sácala de ahí porque acá ella tiene un seguro por medio del papá, haz los trámites para que te la pasen al seguro. De ahí yo hice los trámites para pasarla al seguro. De ahí en el seguro también me dijeron que no tenían los aparatos adecuados, pero ellos me iban a ayudar en cierta forma, porque en el hospital no me lo hicieron ni siquiera para ponerle todos los aparatos para que ella pudiera respirar. Ahí en el hospital ya, en el seguro me le pusieron y me dijeron que tampoco tenía que viajar a Quito o a Guayaquil, pero un doctor me dijo, mire, si usted viaja a Quito o Guayaquil está muy lejos, no va a alcanzar. Así que mi primo hizo las gestiones rapidito, habló y era en Puerto Viejo, en el hospital Jorge Ceballos, parece. Verdi Ceballos. Ahí había los aparatos adecuados para ella, porque directamente se iba a cuidados intensivos. Bueno, ¿y qué fue lo que determinaron? ¿Cuál fue el diagnóstico que dieron? ¿Alguna lesión en el cerebro? Sí. ¿Qué? O sea, estaba todito esto estillado, la parte de aquí La parte del cráneo, occipital. sí, estaba ya, eso ya, tenían que hacerle por fuerza la operación, y rápido. ¿La operaron? La operaron ahí mismo, la llevé, pero no la operaron ahí en el hospital, tuvieron que hablar a una clínica particular porque era una emergencia, y allí fue el doctor que me la operó, el doctor Ricardo Jiménez del seguro, en la clínica Santa Rita, ahí me la operó. De ahí ya fue de nuevo al hospital, a cuidados intensivos, ahí sí, ya ahí quedó como prácticamente 4 semanas, un mes. Y todos los días, créame que yo preguntaba cómo estaba mi hija, decía, no me daban ninguna esperanza, se lo juro que los doctores eran así. Y dices, tu hija está grave, solamente lo único que pídele a Dios, es el único que Dios es el que puede darte, si tu hija vuelve a nacer o... Continúa, ajá. ¿Y cuántos años tenías, Gemma? ¿Unos 13 tal vez? 13, iba a cumplir los 14. Ibas a cumplir 14. Y bueno, fruto de ese accidente, esa lesión que tuviste en el cerebro, ¿qué parte se afectó de tu cuerpo? De la primera, A ver, Gemma. de la primera operación, nada me pasó, yo estaba normal, como que estuviera normal, solamente que no tenía el hueso del cerebro, nada más. Ajá, perdiste una parte del cráneo, ¿no? Ajá. Ya. De ahí ¿Y luego Ahí tuviste me- otra segunda operación? tuve la segunda operación que era para ponerme una prótesis, pero recién pasó un mes. Recién había pasado un mes del accidente, ya al mes del accidente te operan nuevamente Sí, para ubicarte en la para prótesis. ponerme la prótesis. Ya. Y ahí el doctor dijo que ya era hora para ponerme, pero yo no quería, la verdad. Pero mi papá, mi mamá me decía que sí, que está bien, y me operaron de nuevo. Pero la prótesis no estaba bien como para mí, todavía tenía sangre en mi cerebro. Y ahí me operaron a quitármela. O sea, ahí... Fue una tercera operación La ahora para segunda. quitártela. Ajá, En la segunda te lo digamos pusieron. La tercera. En la tercera para quitarla. Y ahí me tuvieron que operar de nuevo porque todavía tenía... Cuarta, una Ajá. cuarta operación. Ya. Ajá, porque tenía sangre en el cerebro por lo que... coágulos de sangre. es- Le habían Ya. quedado en cerebro y a ella le había quedado coágulos de sangre. En ese día que la operaron para ponerle la prótesis no fue compatible con ella. De ahí le habían dejado coágulos de sangre. El cráneo se le estaba hinchando. Entonces el doctor le decía al de cuidados intensivos que le retiraran eso porque la niña la estaba dejando inmóvil porque no podía ni alzar ni la mano ni la pierna. Entonces le dio como un derrame.
Y entonces, en la segunda Fruto de esa operación, incompatibilidad con la Sí, prótesis, sí. más bien ya se produjo un derrame. un derrame, así es, un derrame. Ahí ella, créame lo que cuando ella la segunda operación, ella entró caminando, así, caminando. Iba al colegio, tuvo un mes yendo al colegio normal. Pero cuando me la entregó el doctor allá en el seguro, que ahí le hicieron, fue en el seguro la segunda operación, me la entregaron en silla de ruedas. Ella no se podía sostener, ella se iba así, rueda, créanmelo. Dios mío, cuando yo vi a mi hija así, la primera, Dios me la dio, me la salvó y todo, la segunda, uy, créanmelo. Claro, me imagino, mío, fue yo impactante decía, verla así. Dios mío, dame eso a mí, pero no a mi hija que apenas 13 años, le digo, recién está comenzando su vida. Claro, Ay, sí, me ¿cómo? imagino yo como Créamelo, madre. Pues, se me destrozaba el alma, se me destrozó la vida, se me destrozó todo. ajá, bueno, y entonces afectó la movilidad de sus extremidades. Sí. Ya, ¿y durante cuánto tiempo estuviste así? Porque ahora te vemos que ya caminas con normalidad. Sí, mire, O todavía sientes que hay alguna afectación en tus extremidades, en tu movilidad. ¿En eso ya estás 100% o aún ha quedado algo? ¿Qué más? ¿Qué nos dices? La verdad, todavía estoy más o menos bien, por lo que yo voy a la terapia aquí en la universidad, ¿Haces terapia física? ajá, ¿Ya? con mi madrina o la licenciada Mabel Cedeño. Mabel Cedeño. Ajá, que yo siempre, antes iba todos los días porque estaba en el colegio, yo iba de lunes a viernes, pero ahorita que estoy en nivelación solamente voy de lunes a miércoles. Ujú. Pero bueno, avanzaste bastante porque de la silla de ruedas, que ahora ya puedas movilizarte por tus propios medios, sí ha sido un avance significativo. Considerable. Y en el lenguaje también se te afectó, Sí, demasiado, porque yo no podía hablar. no podías hablar. Y No. te tocó como que empezar de cero con rehabilitación. ¿Qué hiciste? ¿Qué tuvieron que hacer para ir mejorando aquello? La verdad, en ese tiempo no, yo no tenía terapia de lenguaje, pero así me ayudaban para hablar mejor, para Ajá. eso. Y la parte de la memoria, ¿eso no se afectó? Más Parte o cognitiva. menos, sí, la mitad de lo que todo el mundo tiene. O sea, intelectualmente también generó una discapacidad. Sí, así como yo escribía con la mano derecha, ahora tuve que aprender con la izquierda y ahora escribo con la izquierda. Tyron, ¿eso está considerado como una discapacidad de tipo neurológica? Porque el accidente pues se produjo luego, ¿no? Cuando nos cuenta ella de la operación, con esta incompatibilidad que hubo de la prótesis, se afectó el cerebro, ¿no? Bueno, para retomar cómo fue el accidente Sí. desde la parte médica científica, que es lo que entiendo que ha sucedido, ¿no? Una contusión cráneoencefálica, un golpe en la cabeza del lado izquierdo. Del lado izquierdo queda el área de Broca, que es el que controla el lenguaje, ¿sí? Oh, perfecto. Y por otra parte, recordemos que hay la decusación del sistema nervioso, que el lado izquierdo controla el lado derecho y el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí ya vamos haciendo un análisis. En el momento que ella tuvo el accidente, esta contusión cráneoencefálica provocó, por lo que ella menciona, una fractura múltiple del hueso parietal. Por lo tanto, este hueso, por hablarlo en términos criollos, no pudo rearmarse. Entonces, la opción para proteger el cerebro es de ubicar una prótesis que ayuda a la protección del cráneo, del cerebro precisamente, apoyando a los demás huesos del cráneo, ¿sí? Sin embargo, al parecer no se logró desinflamar completamente el cerebro, ni se logró eliminar todos los coágulos de sangre, ¿sí? Al poner la prótesis provocó una nueva inflamación en el cerebro, lo que produce una compresión
en el cerebro, afectando a su lado, la movilidad de su lado derecho. Entonces, esa contusión produce primero, para reiterar y recordar, afectación del área de Broca, por lo tanto se ve afectado el lenguaje, ¿sí? La compresión del cerebro sobre su lado izquierdo dificulta el movimiento o lesionó el movimiento de su lado derecho. Por eso es que ella, como una forma de reacción, tiene que automáticamente ejecutar sus movimientos con el lado izquierdo de su cuerpo, y es lo que le obliga a que ella desarrolle su motricidad fina, en este caso el agarre de la pluma y volver a escribir con el lado izquierdo, ¿sí? Por lo poco que puedo observar desde la posición sedente o sentada, yo me doy cuenta que su lado derecho todavía no logra la movilidad completa, ¿sí? Para expresarse, para hablar, utiliza mucho su lado izquierdo. Eso significa que todavía no recupera completamente, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que está bien encaminada y que puedes todavía seguir mejorando. Gracias por esas precisiones, Tyron. Vamos a tener que irnos a una primera pausa porque el tiempo ha volado y hemos estado como que tan embebidos en esta plática. Muy interesante el testimonio que nos está compartiendo y enriquecedor el conocimiento que nos compartes. Creo que ya tenemos más claro también, ¿verdad?, todo lo que ha acontecido en torno a Gema. Gracias, Tyron, por aquello. Nos vamos a nuestra primer pausa. Seiden ahí en los controles acompañándonos como siempre. Un beso, Seiden. Nos vamos a nuestra primer pausa y regresamos con más de Simbiosis. Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad, ¿verdad? Sí. Es la parte de la neuroplasticidad la que la lleva a ella a desarrollar su lado izquierdo, crear nuevas conexiones por las conexiones que se perdieron o se vieron afectadas. Bueno, en este caso todavía no podríamos hablar de nuevas conexiones en el cerebro, pero sí se obligó al lado derecho de su cerebro a funcionar. Claro. A su lado derecho del cerebro, y por lo tanto, como es cruzado, obliga a que el lado izquierdo de su cuerpo sea el que tenga... El que responde ahora. El que responde ahora, sí. Claro. Eso es lo que... Claro, como estaba con izquierdo. La convulsión es un sistema de defensa del cuerpo. Le da como un choque eléctrico. Quedó que le daba convulsión, que se retorcía, se tiraba al piso, y de ahí le cuento que había un doctor ahí en el seguro, me dijo, mija, no dejes desperdiciar a tu hija, es tan bonita, llévatela a Guayaquil. Me mandó con una tarjeta del doctor Jimmy Achí en la clínica, ¿cómo se llama la clínica? Kennedy. En la clínica Kennedy. Ahí hay ese especialista, es bien bueno. Y se lo juro por Dios, por mi madre, que ese doctor me la trató. Y ahorita ya no le da, fue perdiendo poquito a poco las convulsiones. Me da como 7 meses, ahí me da, pero poco. Porque antes no me podía mover, yo estaba como, yo dije yo dormida, pero tenía los ojos, me dice mi mamá que yo estaba, todavía estaba despierta, pero yo estaba, dije, dormida. ¿Cuándo estuviste en cuidados intensivos? ¿Cuándo estuviste en cuidados intensivos? No, Después, claro. ha seguido teniendo esas convulsiones. Claro, o sea, los intervalos de tiempo en los que le daban las convulsiones a través del tratamiento fueron haciéndose más largos, o sea, ya no eran tan frecuentes, sino... Y ahorita ahora ya cada 7. Ajá, y ahorita ya solamente es que como que me comienza a coger, se me encoge la pierna, el brazo, pero ya es por poco, como unos 3 minutos y ahí ya se me quita. ¿Y eso a qué se debe? Allá. A Tyron se lo A la preguntamos. inflamación que hubo en el cerebro. O sea, pero digo, o sea, todavía son secuelas de la inflamación que hubo hace tanto. Claro, por explicártelo, queda como un circuito que cada cierto tiempo hace chispa. Oh, entiendo. Queda como una huella, me parece. Se Sí, registra una huella ahí como que por defecto cada cierto Sí. tiempo comienza, como que repite el cuadro. Mire, Sí. antes Sí, era... no en la Pero misma igual- magnitud, pero como que le... Igual hay algún tipo de tratamiento médico como para... Sí, para recubrir ese circuito, para que
no se presenten tan a menudo hasta irlo Claro, erradicando. de hecho que eso es lo que estaba haciendo. O sea, pero el tratamiento culminaría en erradicarlo por completo, porque veo que se va progresivamente, va deteniéndose. Y nosotros queríamos hablar Eso de las sí lesiones tendría que por determinarlo, o sea, como un estudio, ¿no? Claro. Pero depende, hay casos que se puede erradicar por completo y hay casos que quedan secuelas mínimas. Mire, el doctor dijo que él en 5 años ya ella ya no le da, ya el tratamiento ya menos. ya ella me la daba como curada ya. Pero ya lleva con él 2 años, pero ahorita ya no le da así, ya ahorita es como que le falta el aire y le da como vómito así, nada más. Muy buenos días, queridos simbiontes. Siendo las 11:31 de la mañana, regresamos de la pausa y estamos abordando el día de hoy el tema de la discapacidad física con el enfoque a las lesiones neurológicas. Entonces continuamos, justamente estábamos escuchando el testimonio de Gema, las vivencias también que había experimentado su mamá cuando adquirió la discapacidad neurológica. Y bueno, Tyron nos estaba comentando justamente la versión clínica, la versión un poco más científica al respecto del testimonio acontecido y de lo que vivenció Gema y el proceso que ha estado experimentando hasta el día de hoy. Nos decías entonces, Gema, durante la pausa que ya las lesiones o las secuelas habían sido mínimas, ¿verdad? Las convulsiones nos decías que ya eran cada 7 meses. Bueno, actualmente, ¿qué otros síntomas experimentas o qué otras secuelas experimentas a diario de aquel accidente? La verdad, ninguna. Solamente cuando me enfermo por gripe o que me duele la rodilla, por eso mismo que a veces me da convulsión solamente por eso. Pero de ahí estoy bien, normal. Comprendo. Tyron, una consulta. ¿A qué se debe esto de que cuando ella nos comenta Gema, de que cuando le da gripe o algo por el estilo, vuelve el asunto? ¿Tiene algo que ver el nivel de las defensas? Sí, bueno, cuando hay una afectación cerebral, recordemos que el cerebro es el eje principal del cuerpo humano. Podemos vivir sin brazos, tal vez sin piernas, pero no pudiéramos vivir sin un cerebro. Entonces, cuando hay cualquier afectación, una gripe, una fiebre, cualquier cosa puede afectar directamente al cerebro provocando la reacción, provocando algún tipo de reacción. Entonces, ella debe tener mucho cuidado siempre ante cualquier cosa, ante virus, infecciones, todas esas cosas, porque pueden provocar algún tipo de molestia y revivir algún tipo de complejidad con respecto a la lesión que ella tuvo. Gemita, ¿te acuerdas del momento cuando antes de que fuera el accidente, cuando tuviste esa satisfacción de ir a realizar tus actividades juntos con tus compañeros? ¿Te acuerdas del momento cuando ya de la caída o se te perdía en ese mismo momento ya todo? La verdad, solamente me acuerdo es que yo me levanté 2 veces donde estaba enseñando. Yo me levanté de noche que los muchachos me decían que no me levantara y yo como necia que yo ya me quería ir, me levantaba pero no me dejaba. De ahí me quedé, digamos, como dormida de nuevo y me levanté y estaba en la ambulancia. De ahí ya no me levanté hasta como en un mes que me dijo mi mamá, porque yo no me acordaba. ¿Cómo? Y de ahí fue que yo estaba de viaje, pero no. Ahí. O sea, cuando te encontraste en el estado de coma, te estaban como dando recuerdos en tu mente.
No, la verdad, yo estaba dormida. No sientes absolutamente nada cuando estás en ese lapso. No, y solamente apenas me levanté, fue mi palabra, es que ¿dónde está mi papá, mi mamá? Cuéntanos un poco cuál ha sido lo más duro de toda esta experiencia que te pasó. Porque siempre hay un proceso de asimilación, porque lo sé, porque a mí lo viví en otro contexto visual. Entonces, ¿cómo lo sobrellevaste? La verdad, no muy bien, porque yo tuve que ir al colegio y todos me veían como raro. Y no estaba como bien porque me hacían bullying. Pero después de ese tiempo, ya como que yo mismo dije que para qué. Si ellos no me pagan por eso. Gemma, bueno, lamentamos que hayas tenido que pasar este cuadro, que realmente a través de otros testimonios hemos notado que es como un patrón común que se tenga que vivir o atravesar por el bullying, por la discriminación, por la burla. Y creo que uno de los principales propósitos de este programa, cuando hablamos de derribar barreras, de tender puentes, es de mirarnos todos como iguales. Mira, tú, una muchacha con un futuro prometedor, no significa que actualmente tu futuro no sea prometedor, pero sabemos que algunas condiciones cambiaron y tuviste la valentía y la fuerza y la entereza y ese espíritu aguerrido para, aún sabiendo que las condiciones habían cambiado y que te iba a quizás tocar esforzarte un poco más y lucharla un poco más, decidiste enfrentar todo eso. Y digo que a través de este programa buscamos derribar esas barreras para entender justamente este marco de igualdad y de que todos estamos expuestos a en algún momento tener un accidente y que fruto de este accidente tengamos que ver limitadas algunas de nuestras capacidades físicas o de capacidades motoras, intelectuales, etcétera, sensoriales, etcétera. Y mirarnos desde esa empatía, que lo que te ha pasado a ti, mañana le puede pasar a algún familiar. Dios no quiera a mi hijo, Dios no quiera a mi mamá, a mí mismo, a algún amigo. Y ir quitándonos esa cultura, esa mala cultura de creernos superiores porque nos sentimos entre comillas normales o entre comillas completos. Y yo estoy segura que tú tienes muchísimas habilidades, creo que tienes muchísima destreza, pero creo que también tu mayor plus son tus fuerzas, las ganas que le has echado para salir adelante. Creo que esto que tuviste que vivir, esta experiencia que tuviste que vivir ha marcado un antes y un después de Gemma, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo te sientes ahora después de que ya 5 años tuviste que pasar el duelo, tuviste que quizás vivir todo lo que nos cuentas, ¿no? Con el bullying y esto, tuviste que pasar también esa etapa de rehabilitaciones, de tratamientos, y hoy por hoy ya no eres la misma que salió de ese hospital, de esa operación en silla de ruedas. Te vemos que ya caminas, y eso es porque se produjo un milagro maravilloso en ti, una transformación, una metamorfosis que ha creado una Gemma diferente, una Gemma luchadora, una Gemma que no se rinde. ¿O me equivoco, Gemma? ¿Qué les tendrías tú que decir a otros que viven o han vivido una situación similar? Pues la verdad es que yo todo lo hago es por mi sobrina. Es tu inspiración. Es tu inspiración. Ay, no llores. La mamá no quiere Mire, compartir. Ella, la verdad que con el accidente y todo, ella no lo asimilaba. Ella fue algo bien duro hasta para mí. De ahí yo tuve que ir al tratamiento psicológico porque yo no sabía cómo ayudarla, apoyarla, Dios mío, porque era un carácter, algo. La psicóloga me dijo, tiene que apoyarla, ayudarla porque
dése cuenta que usted le hubiese pasado un accidente y usted se hubiese quedado así como ella, era algo trágico. Peor ella que es una niña. Ella no lo iba a asimilar de la noche a la mañana. Ella entró al colegio, ya los amigos ya no eran los amigos, las amigas ya no eran las amigas. O sea, a ella la apartaban, ya no andaban con ella. Ella tenía que buscar otros amigos, fueron unos 3 o 4 contaditos. Asimismo, cuando le daban tarea, a ella no la ponían en grupo, a ella la dejaban sola, no la tomaban en cuenta. Claro, es lo que conocemos como el Sí. proceso de exclusión, o sea, se Y excluye. de ahí le cuento que mi hija, también ella estudia y está para psicóloga. Ella le decía, no llores, no sufra, no te des a mala vida, lucha porque tú eres una mujer luchadora. Y si no te cogen ellos, aquí está tu hermana es la que te va a ayudar, te va a apoyar. Ella le ayudaba en las tareas, ella le ayudaba a hacer, ella le daba esas ganas que tuviera de luchar. Y le decía, no llores porque llorar no te va a sacar de tantas cosas, no vas a salir adelante. Lucha que tú sola vas a poder salir adelante. Y da tus deberes, muéstraselo al profesor. ¿Sabes lo que hacía? Que lo que ella llevaba, el grupo le cogía y lo que ella llevaba le ponían encima. Y las tareas de los otros atrás. Claro. Entonces Y- ella, mi hija le decía, eso no haga, dile al profesor, yo sola con mi hermana hice mis deberes. Los otros a mí me ignoraron. Entonces, califíqueme lo que yo he hecho. Claro. Y en el proceso universitario, ¿cómo está viviendo ella el proceso, bueno, en este caso preuniversitario, por ejemplo, preuniversitario? ¿Cómo va el asunto de las tareas, la relación con los profesores, la relación con los compañeros? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida, Gemma? Pues la verdad, ahorita que tengo nuevos compañeros, me llevo bien con todos, aunque la verdad que estamos aquí, Claro. no me gusta la carrera que tuve que elegir. Pasa mucho. Claro, pasa eso mucho. ocurre bastante. Ahora con esto de los horrible, puntajes. pero así como sea, igual estoy luchando para ver si en un momento me puedo cambiar lo que yo quiero estudiar, ¿Qué te gustaría seguir? psicología. Ay, qué Oh, lindo. como tu hermana. Y bueno, ¿y tu relación con los docentes cómo es? Bien, con todos los profesores, docentes, bien. Si son Aunque inclusivos, Adaptaciones. realizan adaptaciones curriculares. La verdad sí. Sí. Claro, es que justamente la verdad es que al escuchar el testimonio de Gemma, de su mamá, podemos darnos cuenta de que cuando hablamos de derribar barreras para construir puentes, la primera persona que toma la decisión de derribar una barrera es uno mismo, eres tú mismo. Cuando dices, bueno, ya, listo, me pasó esto, viví mi etapa de duelo, pero no me voy a detener. Y justamente Gemma es el fiel testimonio de lo que trata de proyectar Simbiosis, ¿no? Aquí tenemos a una persona, una guerrera que decidió no sentir pena de sí mismo, que se cansó de sentir pena por sí mismo y de decir, bueno, yo voy a hacer algo, voy a lograr, voy a demostrarle a las personas, pero primero me voy a demostrar a mí mismo. Eso es Simbiosis. Señoras y señores, continuamos con más de Simbiosis, vamos a una pausa y ya regresamos. Tyron, ya no me sorprende que con Tyron tiene que hablar. No, pero avancemos y después vamos. Igual no que... Nos alargamos a otro programa Igual más. Tyron, tú quieres seguir viviendo Yo le con quiero nosotros. quitar el puesto aquí a Yo sí creo, te vamos a dejar activo fijo. Tyron Moreira es un activo fijo. Lo malo es que ya no están dando certificaciones laborales. No, Tyron, sí, podemos hacer una sección más. Señor O sea, no para Gregorio, sino para sí, Tyron. Gregorio también. Yo sí necesito más que ahorita que el señor José ¿Ah? Katy, Catita, entras ahorita después de la pausa, ¿no? Bueno, y regresamos, hemos escuchado el testimonio, ahora también quisiéramos escuchar un poco más de lo que nos tiene que compartir Tyron sobre las afectaciones neurológicas que producen discapacidades físicas. ¿Sí? Entonces, Tyron, te damos la palabra para que puedas desarrollar las temáticas, ¿no? Ahora tenemos que escuchar algo también con Tyron.
si no quedamos... Mire, ella también tuvieron ya el doctor de Guayaquil para operarla, ponerle la prótesis. Fue en diciembre. Pero lastimosamente, digo así, no sé qué suerte. Pero justamente que le iban a operar y ha estado todo arreglado en el seguro. Llegó diciembre y cumplió 18 años. El primero. No la pudieron operar porque ella salía del seguro. Una operación que está ¿Esa operación costosa. para qué era? Para ponerle la Para prótesis. poner la prótesis Porque dice el Una más. doctor, es que el Ella no tiene problema prótesis. Se quedó a la final sin prótesis. ella se Claro, se la quitaron y no le volvieron a poner. ya no. ¿Cuántos años tienes actualmente? 18. Y ya le iban a poner la prótesis y ya no pudieron. Pero ahorita yo le digo que ya no, porque el doctor ¿Cuánto cuesta esa operación? es costosa, sino que, ¿sabes qué? También... ¿Cuánto? Aproximadamente. Aproximado. Pero En el bueno, micrófono pensando que estamos al aire. No somos médicos. Pero de Dino que no te vamos a robar. Y ahora me dijo el doctor que ahorita se le está pagando de nuevo el seguro Que 20 voluntario. mil, más o menos. 20. El doctor es de que él se va al país a operar a otro país. Oiga, y después de que ahorita ya no se está pagando, ya me dijo que ya le arreglaron los trámites para la prótesis, para operarle a él. Pero ahorita ya no quiero porque es volver a empezar. El doctor me dijo que es volver a empezar conmigo. El mismo tratamiento. Afecta que no tenga la prótesis. Claro, eso significa que El cerebro está cerebro cubierto. está expuesto, solo está cubierto por la piel. Sí, le duele mucho la cabeza como que se le parte el cerebro. Es que no tiene la protección. Tú no puedes hacer actividades físicas, ¿verdad? No puedo hacer ejercicio. De lo que más amaba. Ay, sí, mira, me imagino. Ejercicio, básquet, ¿Por qué siempre lo que más nos gusta? Esa es una pregunta para filosofar bastante. Sí. O sea, te lo digo Aquí no como yo. terminamos el programa si nos ponemos... Te lo digo como yo, porque Yo siempre creo lo que ya más vamos a nos gusta es lo- regresar al aire. Le gusta jugar pelota, básquet y todo eso. Tati. Ya hemos regresado al programa de Simbiosis. Ahora le damos paso al especialista Tairo, que él nos va a explicar un poco después de haber escuchado los testimonios de Gemma y de su señora madre. Tairo, te damos el paso. Muy bien, gracias por concederme el paso para conversar un poco más sobre estos temas de las lesiones neurológicas. Si bien es cierto, las lesiones neurológicas pueden ser provocadas por un sinnúmero de cosas, entre ellas tenemos las de tipo genética y las de tipo adquiridas, ¿sí? En este caso hemos escuchado un tipo de lesión neurológica de tipo adquirida. Las de tipo adquiridas pueden ser provocadas por accidentes de tránsito, que en términos generales son los que con más frecuencias tenemos. Las estadísticas demuestran que un 75% de las afectaciones de tipo neurológica son por accidentes de tránsito. Hay que tener en cuenta que dentro de estos accidentes también hay otras causas como traumas craneoencefálicos, que son frecuentes dentro de los accidentes de tránsito, en los accidentes de moto, sobre todo por la falta o el no uso del casco en el motociclista. Hay otro tipo de lesiones producidas por impactos de bala, que son las que frecuentemente afectan a la columna vertebral, y de aquí nace a su vez otra clasificación, que son las paraplejías y las tetraplejías. Ya la semana pasada, en el último programa, ya habíamos conversado un poco de las hemiplejías y justamente nos faltaba
retomar el tema con las paraplejías y tetraplejías. Con respecto a las paraplejías, cuando hablamos de este tipo de patología, se refiere a la afectación netamente de los miembros inferiores. Es decir, que las dos piernas quedan imposibilitadas de poder moverlas, por lo que el individuo afectado, el paciente, requiere específicamente de una silla de rueda para poder movilizarse. Por otra parte, tenemos las tetraplejías, en las cuales ya se afectan 3 miembros y en el peor de los casos hasta las 4 extremidades. Es decir, que podemos tener individuos que no pueden mover ni sus brazos ni sus piernas. Entonces se vuelve un caso mucho más complejo. En estos casos a largo tiempo comienzan a tener afectaciones de tipo cardíacas, que son las que generalmente les conllevan a la muerte. Esto debido a que, Tyrone, ¿a qué se debe el asunto de que la paraplegia o la tetraplejía puedan provocar problemas cardíacos? Bueno, ¿Tiene que ver con la falta de actividad física? O? Definitivamente que depende del nivel donde se produzca la lesión en la columna vertebral. Si es una lesión que se produce en la parte baja de la columna, a nivel de la zona lumbar, afecta y puede provocar una paraplegia. Si nosotros vamos teniendo lesiones en la médula más arriba, llegando incluso hasta las dorsales o las cervicales, que ya hablamos a nivel del cuello o del tronco, ya van afectando más hacia arriba. Entonces depende del nivel de afectación que tenga en la columna vertebral. Claro, pero, o sea, listo, cuando ya la persona tiene, por ejemplo, una tetraplejía, ¿a qué se debe que esa tetraplejía le pueda provocar posteriormente problemas cardíacos? Bueno, los nervios que salen desde la parte cervical, es decir, desde el cuello, inervan miembro superior también e influyen en los músculos respiratorios. ¿Sí? Se afecta los músculos respiratorios, se afecta el funcionamiento normal del tórax, se afecta el sistema pulmonar y por ende el sistema cardíaco también tiene afectaciones. Entonces, cuando hablamos de una lesión del sistema nervioso, no solamente hablamos de que se afecta el músculo y el movimiento, sino los órganos intrínsecos que están aledaños a la zona o los órganos que son inervados por esas raíces que salen desde la médula espinal. Sí, entonces esas cosas hay que tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con los juegos incorrectos, indebidos. Han habido accidentes que se producen en actividades deportivas de impacto, en el fútbol, en el básquet. Hemos visto casos de pacientes que también se ven afectados en deportes de contacto, como el taekwondo, el box, que son deportes en los que puede haber algún tipo de golpes o de caídas y pueden provocar enfermedades o lesiones de tipo neurológico. Entonces, las recomendaciones es que cuando se realicen actividades deportivas hay que tener los cuidados necesarios, hay que tener la protección necesaria. Si hablamos del box, tener sus mascarillas, hay que utilizar guantes. Si hablamos de los accidentes de tránsito, los motociclistas utilizar el casco, porque en realidad, como lo mencionaba en algún momento de esta entrevista radial, el cerebro es la parte más importante del cuerpo. Podemos vivir sin piernas, sin brazos, pero lastimosamente sin un cerebro no se puede. Entonces hay que proteger mucho el cráneo, sobre todo cuando vamos muy expuestos a nivel de accidentes de tránsito. Esta clasificación que nos estás acabando de explicar de la tetraplejía corresponde a las lesiones por corte de médula espinal, ¿no? Sí, puede ser cortes o completos o incompletos. Un accidente, un golpe puede provocar una lesión o una inflamación en la médula espinal. ¿Sí? Y hay casos de cortes también de la médula espinal por accidentes más fuertes en los que definitivamente se pierde. ¿A qué nos referimos con corte? ¿Una fractura de la médula espinal? Bueno, la médula espinal tiene una composición de colágeno diferente al hueso. ¿Sí? Y al hablar de corte quiere decir que se pierde la continuidad de la médula espinal. Se pierde la continuidad.
por decirlo, es como un corte de un cable, ¿sí? Pierde la conexión y eso provoca que llegue la corriente hasta las piernas o hasta los brazos, que es lo que produce finalmente o permite producir el movimiento. Ya, y en cuanto a las lesiones del nervio radial, ¿cuáles vendrían a ser esas y qué las ocasiona? Muy bien, al igual que todas las patologías del sistema nervioso, como lo mencionaba hace algún momento, tenemos dos formas de que se produzcan, ¿no? Las congénitas y las adquiridas. Las congénitas principalmente se producen a nivel del nervio radial, sobre todo durante el parto, cuando se toma mal al bebé, cuando le hacen movimientos incorrectos y se puede dañar el nervio radial. Perdón, antes de continuar, ¿dónde queda ubicado para podernos contextualizar un poco el nervio radial? Sí, porque muchos quizás pues no conocemos la estructura del cuerpo humano y podamos ver dónde está. Bueno, el nervio radial inicia en conjunto con el nervio braquial desde el hombro y recorre todo el brazo, el antebrazo y llega hasta la mano. Entonces eso significaría que si hay una lesión del nervio radial se perdería la movilidad del brazo afectado. Por otra parte, también tenemos una lesión muy frecuente, sobre todo en los oficinistas, que es una lesión denominada síndrome del túnel carpiano. Si bien es cierto, no es considerada una discapacidad, pero sí es una patología que produce una limitación bastante importante. Generalmente, bueno, para aclarar... ¿Puede ser temporal o permanente esa limitación? Normal, Bueno, ¿hay casos en que se pierda de por vida ya la movilidad? No, por síndrome del túnel carpiano puede haber una afectación bastante grave, pero que puede ser reversible y en el peor de los casos el tratamiento es quirúrgico, pero sí es reversible. Es reversible. ¿Sí? El síndrome del túnel carpiano se da por una compresión a nivel de la muñeca, en la parte de la palma de la mano más hacia arriba, hay un paquete neurovascular, es decir, que hay un espacio por donde pasan nervios y arterias y ese espacio se puede ver comprometido por compresiones. Ejemplo, y lo más frecuente, la gente que trabaja mucho con el mouse, con el ratón en la computadora, al utilizar el mouse tiene una presión sobre la muñeca y esta presión produce inflamación y afectando el sistema nervioso a nivel de la mano. Eso es un síndrome del túnel carpiano. Lógicamente que tiene una clasificación en niveles de acuerdo a la gravedad.